Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Pues veréis, en esta ocasión vamos a empezar una serie de vídeos destinados al multímetro, que es una herramienta que todo aficionado a la electrónica o aficionado que empieza a hacer sus reparaciones en casa debe conocer y debe tener. Si alguna vez te has preguntado esto qué es, para qué sirve y cómo utilizarlo sin liarla, pues estos vídeos son para ti. Antes de empezar, te cuento que yo no soy electrónico, y mucho menos de profesión. Simplemente soy una persona que me gusta cacharrear y que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo para hacer mis reparaciones en casa, que son las que enseño en los vídeos, o simplemente por el gusto de cacharrear y aprender. Así que si estás empezando y tienes miedo de romper algo, pues esta serie de vídeos es para ti. Y es para ti porque está pensada para explicarla paso a paso como me hubiese gustado que me lo explicasen a mí. Así que muy bien, empecemos. ¿Qué es el multímetro? ¿Esto qué es lo que es? Pues muy bien, me alegro que me hagas esa pregunta. Pues un multímetro es una herramienta que nos puede permitir medir voltaje en corriente alterna, voltaje en corriente continua, nos permite medir resistencia, nos permite saber si una pista de un circuito conduce o no, o un cable, y también en modelos más avanzados nos permite medir, por ejemplo, condensadores y transistores. Esto no significa que si tu multímetro no tenga esto no pueda medir transistores, sí que se puede. O sea, lo vamos a utilizar sí o sí en casi cualquier reparación que hagamos, y también lo vamos a utilizar si estás aprendiendo electrónica, evidentemente. Por tanto, este aparato es tu mejor aliado y además es imprescindible para tus reparaciones que hagas en casa y cuando trabajas con aparatos eléctricos o electrónicos. Pues multímetros hay de dos tipos principalmente. Los que son de aguja, que era el estándar más antiguo, se sigue utilizando porque tiene alguna aplicación especial, pero los más comunes y los que creo yo que son más recomendables para empezar son los digitales. También hay de muchos precios y la verdad es que no es una herramienta nada cara. Por ejemplo, este multímetro vale 20 euros, este de aquí. Otra diferencia importante es los que son de autorrango como este, por ejemplo. Por ejemplo, este para medir voltaje simplemente lo pondríamos en voltaje continua y no tenemos que especificar nada más. Este, sin embargo, tenemos todo este rango de voltaje que queremos medir. O sea, tenemos que ajustar el voltaje a lo que nosotros esperamos medir. Así que, por tanto, y para empezar, yo creo que es ideal un multímetro digital sencillo y barato como este, porque francamente no necesitamos nada más. Pues bueno, el multímetro puede ser más sencillo o más complejo, pero todos, básicamente, a priori tienen lo mismo, que es la zona para medir voltaje en continua, que es esta de aquí, lo vemos por este símbolo, de la V de voltios, con las dos rayas encima, que indica que es continua. Luego tenemos el voltaje en alterna, que lo indica con una V y el símbolo este de la senoidal justo encima de la V. Aquí tendríamos para medir la corriente en alterna también, que está con la A y el símbolo de la senoidal encima. Aquí tendremos para medir corriente en continua, lo mismo, la A con las dos rayitas encima. Este en concreto puede medir el HF de los transistores, para eso el transistor se pondría aquí, los transistores bipolares. También mide frecuencia. En esta posición de aquí mediríamos condensadores, tiene hasta un rango de 100 microfaradios. Este multímetro también tiene la capacidad de medir temperatura, lleva una sonda de temperatura que conectamos y en esta posición mediremos los grados centígrados. Y luego todo este rango de aquí es para medir resistencia o continuidad y diodos. En esta posición de aquí podemos medir diodos y continuidad, ¿vale? Dependiendo de la función, pero esto ya lo iremos viendo, no os preocupéis. Aquí debajo tenemos los puertos de conexión. Normalmente trabajaremos con estos dos, porque estos de aquí es para medir intensidad, para medir corriente. Y salvo que quieras medir corriente, el resto de cosas se hacen utilizando estos dos puertos. La pinza negra la conectaremos aquí y la roja aquí. Ya te digo, esto será casi en el 80% de los casos, que vamos a utilizar siempre así. Y fijaos, este otro multímetro pues tiene más o menos lo mismo que el otro que os he enseñado. Este, por ejemplo, es de autorrango y es de mejor marca y algo más caro que este, también bastante más antiguo. Y fijaos, ¿no? Tiene la posición de diodos para medir los diodos y transistores, ohmios para medir resistencia. Entonces simplemente es ponerlo aquí y ya se ajusta el rango. Lo mismo para voltaje en continua, voltaje en alterna, y también es capaz de medir hercios. Y aquí mediríamos lo que son las corrientes. Los puertos, pues casi como el otro. Aquí pondríamos la pinza negra en el común, la roja aquí para medir
todo menos intensidad, y aquí para medir la intensidad. Así de sencillo. Bueno, pues antes de empezar a usarlo tenemos que tener en cuenta alguna cosa para no cargarnos el multímetro al primer día, que es simplemente no vayas a medir intensidad con las pinzas puestas aquí. O sea, con las pinzas en esta posición no vayas a cortar un cable y ponerlo entre medio para medir la corriente, porque romperemos el multímetro. Y si estoy midiendo, imagínate, estoy midiendo voltaje, tengo que tener esto puesto en voltaje. Si lo estoy midiendo resistencia y aquí mido voltaje, es posible que rompamos el fusible del multímetro. Por suerte lleva un fusible y nos ayudará a que nos estropee. Es bastante duro, ¿eh? No penséis que a la mínima se rompe, es bastante resistente un multímetro. Yo a veces me he equivocado y mira, además del susto no ha pasado nada más. ¿Vale? Los errores más comunes, ya te digo, es estar midiendo un voltaje y con las pinzas puestas cambia la resistencia. ¿Vale? Esto puede ocurrir. Así que con cuidado y cariño, todo saldrá bien. Estos multímetros que tienen rango, por ejemplo, si yo no sé el voltaje que imagínate que quiero medir un voltaje en continua, pues casi es mejor ponerlo al máximo. Y si vemos que el voltaje que estamos midiendo es mucho menos, ir bajando. A lo mejor los de autorrango son más sencillos porque ellos solo se ajustan, pero bueno, tampoco es imprescindible, al final le vas pillando el tranquillo y ya está. Pues bueno, ¿qué vamos a ver en esta serie de vídeos? En esta serie de vídeos veremos cómo medir voltajes, cómo medir corrientes, cómo medir baterías, continuidad, resistencia, algunos componentes, transistores, diodos, resistencias, todo este tipo de cosas. Lo iremos viendo en cada vídeo. Y ya está, pues nada, pues eso es todo. Si quieres aprender a utilizar tu multímetro, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si tienes alguna pregunta, déjala en la caja de comentarios. Muchas gracias, un saludo y hasta el siguiente vídeo.